La literatura ha sido, a lo largo de los siglos, mucho más que una simple fuente de entretenimiento. Para el espíritu humano, los relatos antiguos han funcionado como mapas hacia lo desconocido. Muchos arqueólogos, impulsados por la curiosidad y la fe en los textos clásicos, se han aventurado a buscar los vestigios de ciudades y civilizaciones que el mundo moderno consideraba simples fábulas. Desde los relatos bíblicos hasta las epopeyas de Homero, los mitos han provocado una búsqueda incansable que, en ocasiones, ha dado frutos asombrosos. Algunas de estas urbes fueron halladas tras décadas de rastreo, mientras que otras aparecieron por pura casualidad, revelando una riqueza cultural que superaba cualquier expectativa. Hoy vamos a explorar un listado fascinante con 17 ciudades legendarias que finalmente fueron encontradas, demostrando que, a veces, la realidad es tan increíble como la ficción. Antes de comenzar este viaje por el tiempo, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre los misterios de nuestra historia. 1. Taxila, el faro del conocimiento en la India. Nuestra primera parada nos lleva a la antigua India, a un lugar que fue el epicentro del aprendizaje y la sabiduría, Taxila. Durante siglos, esta ciudad fue mencionada en textos védicos y budistas como un centro donde convergían las mentes más brillantes. Sin embargo, su ubicación física permaneció en el olvido hasta que Alexander Cunningham, un ingeniero inglés apasionado por la arqueología, la redescubrió en el año 1863. Entre los hallazgos más impresionantes destacan el Montículo de Bir, que alberga los restos más antiguos de la ciudad, y los templos de Jandial y Pipala. Lo más curioso es que el palacio de Sirkap presenta fortificaciones y entradas que guardan un parecido asombroso con las de Nínive, en Asiria, lo que sugiere un intercambio cultural masivo. Situada a unos 35 kilómetros de Rawalpindi, Taxila era el punto de encuentro de 3 rutas comerciales vitales, una que conectaba con el este de la India, otra con Asia Occidental y una tercera que subía hacia Cachemira y Asia Central. Su esplendor se apagó en el siglo V, cuando las invasiones de los hunos la redujeron a cenizas, dejando solo el recuerdo de su gloria en los relatos de los peregrinos chinos Faxian y Xuanzang. 2. Caral, la ciudad sagrada de América. En el valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de Lima, Perú, se encuentra Caral. Durante mucho tiempo se pensó que las civilizaciones complejas en América eran mucho más recientes, pero Caral rompió todos los esquemas. Datada en el año 2900 a.C., esta ciudad es uno de los asentamientos urbanos más antiguos del planeta, contemporánea con las pirámides de Egipto. Aunque fue redescubierta inicialmente por Paul Cossack en 1948, fue la arqueóloga peruana Ruth Sheddy quien, durante casi 3 décadas, se encargó de revelar su verdadera importancia y de proteger sus estructuras. Caral no solo contaba con pirámides de más de 150 metros de altura y muros ciclópeos, sino que poseía un sistema de riego avanzado y una arquitectura diseñada para resistir los constantes sismos de la región. Lo más increíble es que en Caral no se han encontrado rastros de murallas defensivas ni armas, lo que sugiere que fue una sociedad basada en el comercio y la religión, y no en la guerra. En 2009, la UNESCO la reconoció finalmente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 3. Gran Zimbabue, el misterio del oro africano. Durante siglos, los exploradores europeos escucharon rumores sobre una ciudad de piedra en el corazón del sur de África que albergaba riquezas incalculables. Muchos creyeron que se trataba de las legendarias minas del rey Salomón, mencionadas en la Biblia. Gran Zimbabue fue redescubierta por Adam Randers en 1867 y posteriormente documentada por el geógrafo Carl Much. Este complejo de 7 kilómetros cuadrados fue el centro político y económico más importante de la región entre los siglos XI y XV. Construida por el pueblo Sona, la ciudad destaca por sus murallas de piedra cortada con una precisión asombrosa, levantadas sin el uso de mortero. Se estima que en su apogeo vivieron allí unas 18.000 personas, prosperando gracias al comercio de oro y marfil que llegaba hasta las costas de China y Persia. El hallazgo de aves talladas en pilares de esteatita se convirtió en el símbolo nacional del país que hoy lleva su nombre. 4. Gordión, la tierra del rey Midas. Gordión fue la capital de Frigia y el hogar del mítico rey Midas, aquel que, según la leyenda, convertía en oro todo lo que tocaba.
Situada en lo que hoy es Turquía, a unos 75 kilómetros de Ankara, la ciudad vivió su época de mayor esplendor entre los siglos 8 y 7 a.C. Sus restos se encuentran en una ruta estratégica que conectaba Lidia con Asiria. Los hermanos Gustav y Alfred Korda redescubrieron el sitio en el año 1900, iniciando excavaciones que revelaron túmulos funerarios masivos, incluyendo uno que se cree que perteneció al propio Midas o a su padre, Gordias. Además de su riqueza, la ciudad es famosa por el nudo gordiano, aquel enigma que Alejandro Magno cortó con su espada para cumplir la profecía de que quien lo desatara gobernaría Asia. 5. Palmira, la joya del desierto y la reina Zenobia. Palmira fue mucho más que una ciudad, fue el núcleo de un imperio efímero que desafió a la mismísima Roma. Ubicada en un oasis en la actual Siria, fue una parada obligatoria en la ruta de la seda, conectando los mercados de Oriente con los de Occidente. Su belleza arquitectónica, una mezcla única de estilos griegos, romanos y persas, le valió el apodo de la novia del desierto. Bajo el mando de la reina Zenobia en el siglo III, Palmira extendió su influencia hasta Egipto. Sin embargo, este desafío provocó la furia del emperador Aureliano, quien saqueó la ciudad. Aunque Palmira sufrió daños irreparables en 2015 debido a conflictos modernos, sus ruinas siguen siendo un testimonio mudo de una era en la que el comercio y la cultura florecieron en medio de las arenas. 6. Hélice, la verdadera Atlántida. Durante mucho tiempo se pensó que Hélice era solo un mito inventado para advertir sobre la ira de los dioses. Según los relatos de autores clásicos como Pausanias, esta ciudad de Acaya rendía culto a Poseidón, pero tras ofender a unos colonos, el dios del mar envió un terremoto y un tsunami en el año 373 a.C. que la hundió por completo en una sola noche. No hubo sobrevivientes. Durante décadas, los investigadores buscaron la ciudad en el fondo del mar sin éxito. Fue en el año 2001 cuando Dora Casonopoulou y Steven Soter descubrieron que la ciudad no estaba en el mar abierto, sino enterrada bajo capas de lodo y arcilla en una llanura costera. Los hallazgos revelaron una ciudad que databa de la Edad de Bronce, con conexiones comerciales que llegaban hasta Troya, confirmando que el desastre natural descrito por los antiguos fue una realidad devastadora. 7. Chichén Itzá, el castillo de la serpiente emplumada. En la península de Yucatán se encuentra uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, Chichén Itzá. Poblada inicialmente por los mayas en el siglo VI y más tarde influenciada por los toltecas, esta ciudad es famosa por el templo de Kukulcán, una pirámide que funciona como un calendario gigante de piedra con sus 365 escalones. Lo más impresionante ocurre durante los equinoccios, cuando la luz del sol crea la ilusión de una serpiente que desciende por la escalinata. Tras ser abandonada en el siglo IX, la selva la reclamó hasta que fue redescubierta y restaurada en el siglo XIX. Su cenote sagrado, un pozo natural de aguas profundas, fue el escenario de rituales religiosos que conectaban al mundo terrenal con el inframundo. 8. Leptis Magna, la Roma de África. En la costa de Libia, sepultada bajo toneladas de arena durante 1500 años, se encontraba Leptis Magna. Fundada por los fenicios y más tarde convertida en una joya del Imperio Romano, esta ciudad fue el lugar de nacimiento del emperador Septimio Severo, quien la embelleció con foros, baños y un anfiteatro espectacular. La arena del desierto actuó como un preservativo natural, manteniendo las columnas y los arcos en un estado de conservación asombroso hasta que arqueólogos italianos y libios comenzaron a desenterrarla a principios del siglo XX. Caminar hoy por sus calles es lo más cercano que existe a viajar en el tiempo a la época de los Césares. 9. Troya, el sueño de un hombre con la Ilíada en la mano. Por siglos, la guerra de Troya fue considerada un cuento de hadas. Pero en 1871, un comerciante alemán llamado Heinrich Schliemann, convencido de que los poemas de Homero eran registros históricos, se lanzó a Turquía con un ejemplar de la Ilíada. Siguiendo las descripciones geográficas del texto, comenzó a excavar en el montículo de Hisarlik. Schliemann no solo encontró una ciudad, sino 9. Resultó que Troya había sido destruida y reconstruida sobre sus propios cimientos una y otra vez desde el año 3000 a.C.
Aunque sus métodos de excavación fueron rudimentarios y destructivos, logró demostrar al mundo que Troya existió y que el conflicto que inspiró a Homero tenía una base real en la historia de la Edad de Bronce. 10. Mohenjo-Daro, la metrópolis del Valle del Indo. El hallazgo de Mohenjo-Daro en la década de 1920 fue una sorpresa total para la comunidad científica. Ubicada en el actual Pakistán, es una de las ciudades más antiguas y mejor planificadas del mundo. Su nombre moderno significa montículo de la muerte, y lo que los arqueólogos encontraron fue una proeza de la ingeniería urbana. La ciudad contaba con un sistema de drenaje avanzado, calles organizadas en una cuadrícula perfecta y casas construidas con ladrillos cocidos al fuego. Su estructura más famosa es el Gran Baño, una piscina pública que sugiere una cultura centrada en la higiene y los rituales acuáticos. Mohenjo-Daro floreció hace 4500 años y desapareció misteriosamente hacia el 1900 a.C., dejando tras de sí un lenguaje que aún hoy no hemos podido descifrar. 11. Machu Picchu, la ciudad en las nubes. Oculta entre las cumbres de los Andes peruanos, Machu Picchu permaneció invisible para los conquistadores españoles durante siglos. No fue hasta 1911 que el historiador estadounidense Aaron Benham, guiado por pobladores locales, llegó a esta maravilla de la ingeniería inca. Construida por el emperador Pachacuti a mediados del siglo XV, la ciudad destaca por sus muros de piedra encajados con tal precisión que no se puede introducir ni una hoja de papel entre ellos. Situada a 2.430 metros de altura, Machu Picchu no solo era un centro religioso y administrativo, sino también un observatorio astronómico perfectamente alineado con los solsticios. 12. Pompeya, una fotografía de ceniza y horror. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo borró a Pompeya del mapa en cuestión de horas. Sin embargo, esa misma tragedia la preservó para la eternidad. Las capas de ceniza volcánica sellaron la ciudad, manteniendo intactos frescos, templos, mercados y, lo más impactante, los moldes de las personas en sus últimos momentos de vida. Redescubierta en 1748 por el ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre, Pompeya ha proporcionado la visión más detallada que tenemos de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Desde los grafitis en las paredes hasta los panes que aún estaban en el horno, la ciudad es un testimonio crudo y fascinante del poder destructivo de la naturaleza. 13. Heraclión, la Venecia de Egipto. Conocida por los griegos como Heraclión y por los egipcios como Tonis, esta ciudad fue el puerto principal de entrada a Egipto antes de la fundación de Alejandría. Durante siglos, se creyó que se había perdido para siempre bajo las aguas del Mediterráneo debido a terremotos y hundimientos del terreno. En el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Gario halló sus restos a 6 kilómetros de la costa actual. Bajo el agua aparecieron estatuas colosales, joyas de oro y cientos de barcos hundidos. Heraclión era una ciudad de canales y templos donde se coronaba a los faraones, confirmando los relatos de Heródoto sobre la magnificencia de este puerto sumergido. 14. Vijayanagara, la ciudad de la victoria. Al sur de la India, rodeando el pueblo de Hampi, se encuentran las ruinas de Vijayanagara, la capital de uno de los imperios hindúes más poderosos del siglo XIV. Conocida por sus templos tallados de forma exquisita y su sofisticado sistema de gestión de agua, la ciudad fue descrita por viajeros europeos como más grande que Roma. Fue destruida por ejércitos islámicos en 1565 y abandonada a merced de la jungla hasta que el coronel Cullen Mackenzie la redescubrió en 1800. Hoy, sus miles de monumentos esparcidos entre paisajes de rocas gigantes atraen a buscadores de espiritualidad e historia de todo el mundo. 15. Calakmul, el reino de las serpientes. En lo profundo de la selva de Campeche, México, se alza Calakmul, una de las mayores ciudades mayas jamás descubiertas. Fue la capital de la poderosa dinastía Kaan, conocida como el reino de la serpiente, y mantuvo una rivalidad legendaria con Tikal. Sus dos pirámides principales dominan el paisaje selvático, ofreciendo una vista que no ha cambiado en más de 1000 años. El sitio fue abandonado en el siglo IX y redescubierto en 1931 por el biólogo Cyrus Landau. Calakmul es un recordatorio de la inmensa red política y militar que los mayas tejieron en el corazón de América Central. 16. Dwarka, la puerta del cielo bajo el océano.
La ciudad de Dwarka es un lugar sagrado para el hinduismo, mencionada en el Mahabharata como la morada del dios Krishna. Según los textos antiguos, la ciudad era de una belleza irreal, construida con metales preciosos, pero terminó sumergida por el océano tras la partida de la deidad. En la década de 1980, investigaciones submarinas frente a la costa de Gujarat revelaron estructuras de piedra, muros y anclas que coinciden con las descripciones de la ciudad-estado legendaria. Estos hallazgos sugieren que Dwarka no fue solo un mito espiritual, sino un asentamiento real que sucumbió ante el aumento del nivel del mar hace miles de años. 17. Bandurria, el nuevo origen de la civilización. Cerramos nuestra lista con una ciudad cuyo descubrimiento fue totalmente accidental. En 1973, una inundación en la provincia de Huaura, Perú, dejó al descubierto los cimientos de Bandurria. Lo que al principio parecía un hallazgo menor, resultó ser la civilización más antigua de América. Con fechas que retroceden hasta el año 3200 a.C., Bandurria es incluso más antigua que Caral. El sitio cuenta con un sector monumental con pirámides y plazas circulares, y un sector doméstico donde se puede estudiar la vida de los primeros pobladores del continente. Es una joya arqueológica que aún tiene muchos secretos por revelar. El descubrimiento de estas ciudades nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de capítulos que aún no hemos leído. Lo que hoy consideramos un mito, mañana podría ser desenterrado por un arqueólogo con suficiente determinación. ¿Cuál de estas ciudades les parece la más fascinante? ¿Creen que aún faltan ciudades importantes por encontrar bajo la selva o el océano? Compartan sus opiniones en los comentarios y, si disfrutaron este viaje, no olviden darle me gusta y compartir el video con otros entusiastas de la historia. Recuerden que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Nos vemos en la próxima aventura.